10:28 de la mañana, acaba de hablar el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la audiencia. No aceptó cargos, esto fue lo que dijo hace minutos el expresidente Uribe. Escuchemos. Hemos de entender que su declaratoria es de inocencia. Alegre por el doctor Cepeda, y a la Corte mandé todo con toda transparencia, sin filtros, sin embellecimiento, para que vengan a decir que por defender mi honra de quienes sobornaban testigos y por mandar todo a la Corte con claridad, soy autor de soborno de testigos y que soy autor de engaño a la justicia. De ninguna manera, señora juez, y le agradezco mucho que me permita la participación virtual, que no es como dijo aquí el doctor Villalba, para eludir el juicio. Ya, señor Uribe, ya está decantado, ya, perdón. Esta mañana, disculpen. señora juez, con esto termino, le dije muy claramente las razones por las cuales respetuosamente le pedía que me permitiera la asistencia virtual, y también le dije, señora juez, cuando usted considere en ocasiones excepcionales que yo debo acudir a hacer presencia, a hacer participación, atender presencialmente el juicio, estaré listo. Desde ya le pido que cuando mi defensor técnico vaya a exponer la teoría del caso para defendernos, después... Ahí estaba entonces el expresidente Uribe. Catalina Vargas, no hay riesgo de que me vaya a declarar culpable, es lo que dice el expresidente. Es lo que señala el exmandatario en la última oportunidad que tenía para aceptar estos cargos por los cuales está siendo investigado. Recordemos los delitos de soborno y fraude procesal. Como lo comentábamos más temprano, el Código Penal establece esto. Antes de que se inicie el juicio hay una última oportunidad para que se dé esa aceptación de cargos y para que se le pueda conceder una rebaja en la eventual pena que se tenga en cualquier procesado. En este caso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no aceptó cargos. La juez fue reiterativa en señalarle que él es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, y que para ello se hará o se realizará este juicio para evaluar y ponderar de alguna manera, presentando obviamente las pruebas de la Fiscalía y de otro lado las pruebas de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se va a ponderar de alguna manera si es culpable o no de estos dos delitos que se le investigan, que se investigan por parte de la Fiscalía General de la Nación. Juan Camilo, a esta hora hace su intervención la fiscal del caso, argumentando, exponiendo su teoría del caso, pidiendo que se le dé una condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por esta supuesta manipulación de testigos, y relatando cómo supuestamente es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez determinó lo que ella llama esa necesidad del acusado para peregrinar en cárceles para que de alguna manera se sobornara a testigos a cambio de que estos cambiaran su testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una vez culmine la intervención de la fiscal, pues esta audiencia quedará terminada por el día de hoy, finalizará por el día de hoy y se continuará la próxima semana. Pero sin duda la noticia, Juan Camilo, es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez reafirma su inocencia, reitera que no acepta estos cargos, estos delitos de soborno y fraude procesal, y asegura que lo va a demostrar en este juicio que ya sabemos se va a extender por unos cuantos meses más. Escuchemos a la fiscal. Para tenerla como fundamento de detener sobre todo la compulsa de copias. Y qué decir también de las demás visitas de Juan Guillermo Monsalve Pineda, y le explicará a su señoría por qué suscribió una carta, esa prueba documental pública que obra en el proceso y que ingresará como prueba, en donde le dice a la Corte Suprema de Justicia que se retracta de esos cargos, pero dejando la constancia de los motivos por los cuales la realizaba. Es decir, por presiones de cadena y por presiones del interno Pardo Hash, quienes eran enviados por Uribe Vélez. Igualmente, veremos que no solamente buscaron a Juan Guillermo Monsalve Pineda por este medio, a través de Pardo Hash y con la presencia de cadena, sino que también buscaron personas allegadas como Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, amigo de Monsalve Pineda,
y concurrirán los dos a dar a conocer esa relación, los motivos por los cuales lo buscaron y especialmente las comunicaciones de mensaje de texto, de datos y de videos que remitiera el mencionado Carlos Eduardo López Calleja los días 20, 19 y 20 de febrero de ese 2018 a Juan Guillermo para que igualmente se retractara. Y veremos los nexos de este testigo ubicado por miembros del Centro Democrático y quien dirá aquí bajo la gravedad del juramento si de verdad escuchó la voz de Uribe Vélez, pues así queda patentizado en pruebas documentales y el encuentro con personas de la unidad legislativa de Uribe Vélez. Entonces, su señoría, ese primer soborno en actuación penal y ese fraude procesal a través de Juan Guillermo Monsalve Pineda quedará demostrado más allá de cualquier duda razonable con estas pruebas y las demás decretadas para estos eventos, como son la intervención de la médica y esposa para ese momento de Juan Guillermo, la señora Deyanira Gómez Sarmiento, del abogado Héctor Romero Agudelo, del propio Enrique Pardo Hash, de dos de los familiares de Monsalve Pineda y de intermediarios que acudieron a ese allegamiento y que fueron solicitados a través de quien le habla por petición de las víctimas, la señora Victoria Eugenia Jaramillo y Ricardo Willinson. Y no quedará duda alguna de ese primer evento y de ese segundo, además de Carlos Eduardo López Callejas, tendremos a sus amigos Rodrigo Vidal Perdomo, Hernán Mauricio Marroquín y Juan Manuel Daza Iguarán. Pero igualmente, su señoría, vemos que no solamente se acudía a la cárcel Picota en buscar la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda con los ataques personales, las amenazas, los atentados que ya había sufrido hasta ese momento, las prebendas que se le ofrecían si declaraba falsamente, sino veremos cómo el abogado Diego Javier Cadena ingresa a otros establecimientos carcelarios. Y es así como va a Palmira Valle con un socio de oficina para entrevistarse con Carlos Enrique Vélez Ramírez, con el único propósito de que le mintiera a la Corte Suprema de Justicia y dijera que años atrás se había reunido en La Picota con el senador Iván Cepeda Castro y que todo era un complot y que Pablo Hernán Sierra Ramírez había mentido en esa entrevista. Y las cartas que se lograron suscribir con el apoyo de otros dos internos, alias Fosforito y Racumín. Y todo se da en esa época, su señoría, 23 de febrero del 2018. Y queda concatenadas las entradas de este abogado a la cárcel de Palmira con su socio, Juan José Salazar Cruz, las cartas que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y las llamadas telefónicas y lo dicho en esas propias reuniones en donde señala alegremente Cadena que ya tiene dos. Ahí estaba entonces la fiscal allí exponiendo sus argumentos en medio de esta audiencia. Recordemos la noticia, es que el expresidente Álvaro Uribe habló y no aceptó, por supuesto, los cargos. Dice él, pues que en este momento no hay riesgo de que me vaya a declarar, dice, culpable.
Fue lo que dijo hace minutos el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 10:31.